Policías racistas esposan a una general negra. Y su llamada al Pentágono destruyó sus carreras. Ese día pasó algo que nunca olvidarán. El sonido de las esposas cerrándose retumbó como un disparo en la tranquila calle, rompiendo la calma de la tarde soleada en una zona residencial de Arlington, Virginia. Las casas, ordenadas y pulcras, con sus jardines recién podados y sus banderas ondeando suavemente, parecían un escenario demasiado perfecto para un acto de violencia. Hasta ese momento, la tarde había sido como cualquier otra. Niños en bicicletas, vecinos paseando a sus perros, una anciana regando sus flores. Pero ahora, todo eso se congelaba. Al escuchar el fuerte chasquido metálico, unos pájaros que anidaban en los robles cercanos alzaron vuelo asustados, revoloteando en el cielo con chillidos de alarma. Frente a una cafetería local, un vehículo patrullero con las luces intermitentes bloqueaba parcialmente la acera. Y junto a él, dos policías. Uno corpulento de rostro rojizo, el otro más joven y nervioso, forcejeaban a una mujer de complexión atlética, vestida de manera sencilla pero impecable. Está resistiéndose al arresto, gruñó el agente de mayor edad, apretando el brazo de la mujer con una fuerza desproporcionada, torciéndolo a la espalda hasta obligarla a inclinarse sobre el capó caliente del vehículo. El sol golpeaba con intensidad, y el metal quemaba la piel expuesta. Aún así, Daniela Cortés no emitió ni un solo gemido. Su rostro, de rasgos marcados por los años de servicio y por batallas más duras que esta, permaneció impasible. Sus labios, apretados en una línea firme. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban hacia adelante sin parpadear, desafiando el dolor y la humillación. Daniela no era una mujer común. Su historia no se escribía en pequeñas victorias diarias, sino en capítulos llenos de sacrificio y coraje. Había cruzado zonas de guerra con la cabeza erguida, negociado treguas imposibles entre enemigos jurados, y salvado vidas tanto en campos de batalla como en salas de crisis internacionales. Su hoja de vida estaba adornada por medallas y reconocimientos que solo unos pocos alcanzaban en toda una vida de servicio. Hoy, sin embargo, vestía ropa civil, unos jeans sencillos, una blusa clara, y zapatillas cómodas para recorrer las oficinas del Pentágono más tarde ese día. Ningún distintivo visible decía quién era. Solo su porte, su postura, esa forma de plantarse ante la adversidad, la delataba como alguien que conocía el verdadero significado del poder y la dignidad. Los dos agentes, sin embargo, no vieron nada de eso. Solo vieron una mujer negra, bajándose de un sedán de alta gama, en un vecindario donde, según sus prejuicios, no debía pertenecer. Elliot Williams, el agente más veterano, llevaba más de 15 años en el cuerpo, pero había acumulado más que experiencia. Arrastraba denuncias de uso excesivo de fuerza y discriminación racial que nunca habían prosperado en los informes internos. Claro, por conexiones que tenía con personas en el alto mando y corrupción. Rodrigo, su joven compañero, apenas llevaba 18 meses de servicio y miraba a Williams como a un mentor, imitando sus actitudes sin cuestionarlas. Cuando vieron el sedán negro aparcar frente a la cafetería, William murmuró: «Algo no encaja». «¿Qué hacemos?», preguntó Rodrigo, inseguro. «Control de rutina», respondió su superior, con una sonrisa torcida. Bajo la excusa de una coincidencia con la descripción de un vehículo sospechoso, se acercaron a Daniela apenas ella puso un pie en la acera. Ella, acostumbrada a analizar situaciones de riesgo en segundos, reconoció de inmediato la tensión hostil en sus rostros. Aún así, respondió de manera educada, preguntando en qué podía colaborar. Su voz era calmada, segura, pero su presencia, su sola firmeza, irritó al agente Williams, quien no estaba acostumbrado a mujeres que no se doblegaran ante su autoridad mal entendida. Lo demás sucedió en cuestión de segundos, una orden confusa. Un colabore y no haga preguntas. Una mano brusca que la empujó. Y luego, el frío metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Para quienes miraban desde las aceras, la escena era desconcertante. Una mujer sola, desarmada, tratada como si fuera una criminal peligrosa. Y aún así, Daniela Cortés no mostró miedo. No gritó, no suplicó. Solo permaneció erguida, tan digna como una torre inexpugnable, mientras el calor del capó le quemaba la piel y el sol de la tarde proyectaba una larga sombra a su alrededor. En su interior, sin embargo, la ira latía como un tambor de guerra. No por ella, sino por lo que representaba. Y aunque todavía no lo sabían, los dos oficiales acababan de sellar su destino en el momento exacto en que creyeron poder humillarla. No era una víctima. Era una general del más alto rango. A su alrededor, un pequeño grupo de personas comenzaba a detenerse, sus teléfonos móviles grabando la escena. Miraban, algunos incrédulos, otros temerosos.
La tensión en el aire era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué hizo? ¿Por qué la arrestan? Preguntó una voz en la multitud. Váyanse de aquí. Este es un asunto policial. Rugió el otro agente, su mano apoyada ya en la culata de su arma, como una amenaza tácita. Daniela, incluso reducida físicamente, conservaba la misma postura militar que la había convertido en una leyenda dentro del ejército. Recta, sólida, inamovible. Solo entonces, con una voz templada como el acero forjado, habló. No tienen idea de a quién acaban de esposar. El agente más joven, que no debía pasar de los 30, soltó una risa burlona. Para él, Daniela era simplemente otra más, una mujer negra conduciendo un auto demasiado caro, en un barrio donde, para su racista entendimiento, no debía estar. Lo que ignoraba era que Daniela Cortés había dedicado 3 décadas de su vida a proteger precisamente el país que ahora la trataba como una sospechosa. Ella era una mujer ejemplar, nacida en una zona pobre de Houston, hija de un mecánico y una maestra. Daniela había escalado a pulso en las Fuerzas Armadas. Era una estratega de élite, veterana de 3 guerras, galardonada con la Medalla de Servicio Distinguido. Su nombre era susurrado con respeto, y a veces temor, en los pasillos más seguros del Pentágono. Esa mañana, había aterrizado después de 18 horas de vuelo, regresando de una misión de alto secreto en el extranjero, una operación que todavía estaba clasificada como ultraconfidencial. El cansancio apenas asomaba en sus ojos. Se había detenido simplemente por un café, en una pequeña tienda que frecuentaba desde hacía años. No esperaba que el mayor peligro que enfrentaría sería en su propia tierra. Los policías la habían observado desde que bajó de su vehículo, un sedán de color negro, de líneas elegantes. Sospechoso, murmuró uno, incapaz de concebir que una mujer negra pudiera ser dueña de algo tan lujoso. Debe ser robado, insinuó el otro, sus mentes presas de estereotipos rancios y peligrosos. Cuando Daniela preguntó, con calma entrenada, la razón de la detención, la respuesta fue una ráfaga de violencia. Esposas, empujones, insultos velados. Ella sabía que intentar razonar sería inútil. El prejuicio era un enemigo más testarudo que cualquier insurgente que hubiera enfrentado en Medio Oriente. Permítanme hacer una llamada, demandó con voz autoritaria. No vas a llamar a nadie. Negra. Se burló el agente más corpulento, su rostro enrojecido por la soberbia. Pero Daniela había memorizado cada protocolo de emergencia que el Pentágono había diseñado para situaciones de captura o amenaza. Sabía exactamente qué hacer. Giró levemente el rostro hacia un muchacho que miraba horrorizado, su móvil temblando en las manos. Marca este número, le ordenó, dictando una secuencia de números y claves que ningún civil corriente habría conocido. El joven dudó, pero la determinación en los ojos de la Daniela le dio el valor suficiente. Marco. El teléfono sonó 2 veces. Una voz fría respondió, línea segura del Pentágono. ¿Quién es? Sin titubear, Daniela habló, General Daniela Cortés. Detenida ilegalmente. Oficiales con placas 3847 y 5210. Solicito intervención inmediata. Silencio. Luego, caos. En segundos, las radios de los agentes estallaron con una lluvia de llamadas y órdenes de sus jefes. Todas las unidades. Retroceden. ¿Qué demonios hicieron? Chilló una voz al borde de la histeria. Desde varias calles a la redonda, vehículos blindados y autos no identificados comenzaron a llegar a toda velocidad. Agentes federales, hombres y mujeres de traje, surgieron de la nada, rodeando la escena. Los 2 policías, ahora pálidos como fantasmas, apenas podían balbucear. Señora. General, no sabíamos quién era usted, dijo Williams. Pero era demasiado tarde. El jefe de policía de Arlington, un hombre que nunca había sido visto fuera de su oficina, llegó en persona, bajándose de su coche y corriendo a la escena. Los rostros de los policías racistas estaban bañados en sudor. Sus voces, quebradas. General Cortés, por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Daniela, que ya se había liberado de las esposas, lo observó con la misma mirada impenetrable que había usado frente a jefes de Estado extranjeros. Con elegancia, alzó su móvil de nuevo. Señor secretario, dijo, en tono imponente, quiero la auditoría inmediata de estos oficiales. Historial completo. Cada detención. Cada denuncia ignorada. Y quiero que se emita un comunicado. Hoy mismo. El secretario de Defensa, al otro lado de la línea, no tardó en responder, inmediatamente, general. Mientras los 2 policías eran esposados, irónicamente con las mismas esposas que habían usado contra ella. Daniela se volvió hacia ellos una última vez y les dijo con una cara de ira y de venganza.
Hoy apuntaron contra la mujer equivocada. Esa noche, todos los noticieros del país interrumpieron su programación habitual. Con música de última hora y titulares en rojo, las pantallas se llenaron con una escena que nadie esperaba ver. Dos policías racistas, con las caras pálidas y el uniforme arrugado, caminando cabizbajos, esposados, escoltados por sus propios compañeros hacia una patrulla. Las cámaras capturaron cada segundo con una claridad implacable. Ya no eran los hombres que horas antes se habían sentido intocables y superiores a Daniela. Ahora parecían niños vencidos, arrastrando los pies, con la vergüenza tatuada en cada movimiento torpe. El reportero, con tono grave, narraba: esta tarde, 2 oficiales de Arlington fueron arrestados y suspendidos de manera inmediata tras detener ilegalmente a una alta oficial militar del Pentágono. Se enfrentan ahora a una investigación federal. Y por fin, después de tantos años de cometer injusticias, se veían tal como eran. Hombres que abusaron de un poder que nunca merecieron. Las redes sociales ardieron como pólvora. Cientos de miles de personas compartieron los vídeos, y los memes no tardaron en aparecer. Muchos recordaron viejas denuncias ignoradas contra esos mismos agentes. No era solo Daniela Cortés quien exigía justicia. Era una nación entera mirando, recordando, exigiendo cuentas. El jefe de policía, con rostro endurecido por la presión política y el peso de la vergüenza pública, firmó sus suspensiones sin siquiera pestañear. Una auditoría exhaustiva se puso en marcha esa misma noche. Cada detención pasada, cada denuncia olvidada, cada sombra en sus historiales sería examinada con lupa. Y ahora todo salía a la luz. Y mientras Daniela cruzaba las puertas blindadas del Pentágono la mañana siguiente, erguida y resplandeciente bajo su uniforme de gala, un susurro recorrió los pasillos: nunca subestimen a una general. Porque aquel día, más que un error policial, quedó expuesta una verdad ineludible. Ni el uniforme más humilde puede ocultar el alma más indomable. Mientras Daniela atravesaba los pasillos luminosos del Pentágono, su paso firme resonando contra el mármol, no pensaba en la venganza, ni en la humillación de aquellos agentes. Pensaba en algo mucho más grande. Pensaba en todas las veces que nadie había tenido la oportunidad de defenderse. En todas las voces silenciadas antes de alcanzar un teléfono, en todos los sueños rotos por un prejuicio antes de siquiera tener la oportunidad de demostrar su valor. Ella sabía que su rango y su prestigio le habían salvado aquella tarde. Pero, ¿cuántas otras Danielas quedaban allá afuera, en cada ciudad, en cada calle, sin medallas ni estrellas en el uniforme, librando batallas invisibles? La verdadera injusticia no era lo que le hicieron a ella. Era que le sucediera a tantos otros, cada día, en silencio. Por eso, cuando alzó la mirada y vio la bandera ondeando frente al edificio más seguro de la nación, juró que su lucha no terminaría allí. Su próxima misión no sería en tierras lejanas ni contra ejércitos extranjeros. Sería aquí, en su hogar, donde la batalla era más silenciosa pero igual de urgente. Porque no basta con ser fuerte para vencer la injusticia. Hace falta también ser visible, ser incansable, ser una voz para quienes aún no pueden alzar la suya. Y así, en aquella soleada mañana de otoño, la general Daniela Cortés decidió que su legado no sería solo de victorias militares. Sería el legado de quien peleó para que un día, en esta tierra, el respeto no dependiera del color de la piel, ni del uniforme, ni de un título, sino simplemente de ser humano. Una batalla más. La más importante de todas. Y Daniela, como siempre, estaba lista para ganarla. Y así llegamos al final de esta impactante historia. ¿Qué habrías hecho tú si fueras testigo de esta injusticia en plena calle? ¿Crees que el respeto debería ganarse por un rango, o debería ser un derecho básico para todos? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos una historia nueva e impactante todos los días. Nos vemos en la próxima.